Es supremamente importante que tú sepas sobre la apendicitis. Primero porque tú estás en primer semestre de medicina y ya te están preguntando sobre esta enfermedad. Te dicen, ay, me duele la cabeza, la apendicitis. Y estoy seguro que tú no sabes nada de apendicitis en primer semestre. Bueno, al menos yo era un ignorante que no sabía absolutamente nada. Y la importancia de saber de ello es porque podemos ayudar a un diagnóstico oportuno. Tú, ya siendo médico, debes diagnosticarla oportunamente, y un diagnóstico oportuno generará un tratamiento oportuno, el cual, si no lo hacemos, puede generar complicaciones como la peritonitis y con ello la muerte del paciente. Pero no te quiero alarmar porque es más sencillo de lo que puede parecer. Así que vamos a empezar con la definición. Apéndice, vamos a encontrar la afección en el apéndice. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. El apéndice es la primera parte del intestino grueso. Itis, inflamación. Acá tenemos un apéndice normal, acá tenemos un apéndice inflamado. Pero como veremos en la fisiopatología, esto es mucho más que la simple inflamación del apéndice, porque tiene unas fases muy importantes que necesitamos entender y saber adecuadamente. Pero primero vamos a ver un poco de la epidemiología. Yo soy de Colombia, así que vamos a hablar rápidamente de la de Colombia y luego lo veremos un poco más a nivel mundial. Pero acá tenemos una tabla en donde nos muestra la incidencia de apendicitis en hombres y mujeres en Colombia por cada 1000 habitantes entre 2017 y 2021. Que no te voy a aburrir con tablas, pero lo que nos interesa ver es que de los 10 a los 25 años, a los 24 años, es donde mayor incidencia hubo. También acá tenemos otra tabla con el número de pacientes diagnosticados con apendicitis de hombres y mujeres en Colombia en los periodos de 2017 a 2021, en donde vemos dos cuestiones supremamente importantes. Lo primero es nuevamente el rango de edad, y lo segundo es que sí, hay edades en las que ocurre más, hay edades en las que ocurre menos, pero mira que no hay ninguna edad en la que no ocurra. Así que independientemente de la edad que tenga el paciente que venga con ese cuadro clínico que ya más adelante veremos, tú debes pensar en apendicitis como una posibilidad, porque no excluye a ningún grupo de edad. Y por último, en términos de Colombia, acá vemos una tabla en donde nos muestra la mortalidad de las apendicectomías realizadas en hombres y en mujeres en Colombia entre 2017 y 2021, en donde vemos que en total hay un 0.53%. ¿Qué significa esto? Que de todas las operaciones que se realizaron en donde se quitaba el apéndice, de cada 1000 personas, solamente 5 morían. Así que vemos que ahí volvemos a recalcar la importancia de lograr diagnosticarlo oportunamente para así tratarlo, porque la relación de vida contra muerte en términos de las apendicectomías pues es muy favorable hacia la vida. Y si nosotros lo vemos hacia una parte más global, enfocándonos más en Estados Unidos, vemos cuestiones también importantes al resaltar. La primera es que el grupo etario pues tampoco cambia mucho de lo que nosotros vemos en Colombia. Lo segundo es cómo en los niños puede haber mayor probabilidad de perforación, y esto ocurre sobre todo en niños menores de 5 años, sobre todo por dos circunstancias. Lo primero es que es más complicado de diagnosticarlo, porque es más complicado esa comunicación de que el niño te diga específicamente dónde te duele. Y lo segundo es que el epitelio de ese apéndice es más delgadito, lo que provoca que sea mucho más sencillo el perforarse, el que se perfore y el generar una peritonitis y con ello la muerte. Y tercero, que vemos en esta parte epidemiológica, que es muy importante resaltarlo, es que es algo que también depende mucho de la parte sociodemográfica. Así que bien, ya que tenemos esto presente, pasemos a la etiología. Eso quiere decir cuál es la causa, por qué se genera la apendicitis. Todo ocurre porque el apéndice se obstruye. ¿Y por qué se puede obstruir? Se puede obstruir, por ejemplo, por fecalitos. ¿Qué es un fecalito? El fecalito es materia fecal que se quedó ahí. Está muy deshidratada y se quedó ahí. Esto es la causa más común de todas. Sin embargo, también tenemos, por ejemplo, las hiperplasias linfoideas, que esto es más común en los pacientes pediátricos. También podemos ver por cuerpos extraños, por parásitos, por tumores. Esto es mucho más raro, pero por ejemplo, en el caso de los tumores, lo vamos a pensar más en pacientes mayores a los 50 años. Así que, tenemos la obstrucción y qué es lo que ocurre. Aquí tengo estas tres imágenes y en líneas generales esto es lo que pasa.
hay una obstrucción, de esa obstrucción ocurre una inflamación y de esa inflamación se puede generar un absceso debido a una perforación. Sin embargo, nosotros debemos entender las cosas de manera completa y no de forma superficial. Así que veamos rápidamente la histología del apéndice, que es la misma del intestino grueso. Como tú ves, pues tenemos una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Aquí vemos algo muy importante de primeras, y es que en la submucosa pues vamos a encontrar esas partes linfoideas, que son las que van a agrandarse generando la hiperplasia linfoidea de la que te estaba comentando que era más común en niños. También algo que tú debes de recordar es que aquí vamos a encontrar células caliciformes. Recuerda que las células caliciformes tienen este nombre porque tienen forma de cáliz. Probablemente lo recuerdas si ves nuestro video sobre el pulmón. Entonces ellas lo que hacen es tener mucina, generar mucina, que cuando se une con el H2O genera mucinógeno y con ello moco. Y tú te puedes preguntar, o tal vez por el contrario has oído que el apéndice, su única función es generar apendicitis, es enfermarlo aún, pero no. Se ha demostrado que él tiene una importancia en defendernos, sobre todo pues en la defensa de ese intestino grueso. Es por ello que tiene las células linfoideas. Y además de ello va a expresar inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina A. Entonces esto nos sirvió para nosotros entender que cuando hay una obstrucción, pues puede que primero ya hubiera un contenido que no puede ser sacado, pero también pues que cuando hay una obstrucción se van a generar moco, se va a generar inmunoglobulina A, lo cual va a generar que pues haya algo y ese algo genere este proceso inflamatorio. Así que ya que tenemos esto presente, tú debes saber que la apendicitis tiene unas fases que es muy importante que tú las comprendas, ya que así vas a comprender primero por qué viene así el paciente, en qué momento de la etapa de la apendicitis está y pues entender adecuadamente la fisiopatología. Así que se obstruye el apéndice y aparece la fase catarral, que ocurre entre las 4 a las primeras 6 horas. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces el apéndice ya sabemos que está obstruido por alguna de las causas que ya vemos. Esa obstrucción pues genera inflamación y esa inflamación provoca que la serosa, que es la última capa histológica del apéndice, tenga contacto con el peritoneo visceral y genera así un dolor visceral. Y como tú ya lo sabrás, un dolor visceral es un dolor que nosotros no podemos localizar en un punto en específico. Así que es común, no te lo he mencionado, pero por si no lo sabías, el apéndice está localizado en la fosa ilíaca derecha. Entonces uno supondría que ahí siempre debería ser el dolor, pero no. Por este dolor visceral puede que el paciente te refiera en alguna otra región del abdomen, no especificando un punto en concreto. Es muy común que señalen la región periumbilical. Eso quiere decir alrededor del ombligo. Después de esas 6 horas, a las siguientes 12 horas, pasamos a la fase fibrinosa, en donde ya al pasar todo este tiempo comienza a ocurrir una proliferación bacteriana que hace que ese contacto de la serosa no solo sea con la parte del peritoneo visceral, sino también con el peritoneo parietal. Y al hablar del peritoneo parietal, pues ya hablamos de un dolor somático, y con un dolor somático de un dolor localizado. Así que el paciente ahí sí te va a decir, me duele específicamente acá, en la fosa ilíaca derecha. Y además ten presente que esa proliferación de bacterias es sobre todo por bacteroides y por la E. coli. La tercera fase es la fase gangrenosa, que aquí ya parte de las 12 a las siguientes 24 horas. Y es que este proceso ha ido aumentando. Entonces ocurre algo muy importante y es que disminuye el flujo arterial. Y como tú lo sabrás, si hay menor flujo arterial, hay menos sangre. Si hay menos sangre, hay menos oxígeno. Si hay menos oxígeno, hay necrosis. Y con ello también aparece aquí la presencia de la fiebre. Y con esto, si se sigue dejando evolucionar, pues pasamos a la última fase, la fase perforada.
en donde ocurre después de las 24 horas, en donde, como su nombre lo dice, puede ocurrir la perforación y con ello la peritonitis. Y el problema de la peritonitis es que, claro, ya hay muchas bacterias y si se perfora, pues se va hacia todo el organismo, logrando generar así una sepsis, logrando generar así la muerte del paciente. Estas son las fases que tú sí o sí debes conocer. Sin embargo, esto es una forma estructurada de ver la peritonitis, pero no significa que tú digas, ok, 6 horas y 1 minuto, ya sé que sí o sí está en la segunda fase. No, esto es algo que claramente puede variar, pero es importantísimo que tú lo tengas así presente para que entiendas todo de mejor manera. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico con el que vendrá nuestro paciente? Pues para ello hay una tríada clásica que se llama la tríada de Murphy. En la tríada de Murphy vemos que hay dolor abdominal, náuseas y vómito y fiebre. Sin embargo, pues no solamente se queda en esto. Y también podemos encontrar cosas como la hinchazón abdominal, como la constipación o la diarrea y la pérdida de apetito. Así que tú ves a tu paciente que llega así con ese cuadro clínico y tú dices, ok, ya pienso en una apendicitis, porque lo que no pensamos no lo podemos diagnosticar y lo que no conocemos pues tampoco lo podremos diagnosticar. Pero tú estás viendo este video, entonces sí podrás. Y acá tú debes de recordar la semiología. Entonces vamos a acusar al paciente, vamos a hacer toda la inspección, todo de forma supremamente adecuada. Y cuando llegue la hora de hacer las maniobras que vamos a realizar, vamos a ver el ombligo, vamos a trazar una línea imaginaria hacia la fosa ilíaca derecha. Aquí en la tercera cuarta parte vamos a fijar un punto, que es el punto de McBurney. Aquí nosotros vamos a apretar y luego soltamos bruscamente. Si el paciente siente dolor, es signo de Bloomberg positivo. ¿Y por qué ocurre este dolor? Pues porque nos está mostrando que hay una irritación peritoneal. También tenemos el signo de Rovsing, en donde es la palpación en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, causa dolor en el cuadrante inferior derecho. El signo del obturador, aquí hay una rotación interna de la cadera que causa dolor, lo que sugiere la posibilidad de un apéndice inflamado ubicado en la pelvis. Y también tenemos el signo del iliopsoas, que es la extensión de la cadera del lado derecho que causa dolor sobre la región posterolateral de la espalda y de la cadera, lo que sugiere un apéndice retrocecal, porque el apéndice tiene diferentes posiciones y dependiendo de la posición en la que esté, pues va a generar un tipo de dolor u otro. Sin embargo, cuando este ya está muy inflamado, pues no solamente vamos a sentir dolor, por ejemplo, en la parte retrocecal, sino que es un dolor que por esa misma inflamación puede que ya esté en diferentes partes. Así que espero que hayas aprendido sobre la apendicitis y ya sepas más o menos manejar esta enfermedad, el poder diagnosticarla y sobre todo el poder entenderla. Así que no siendo más, te dejo aquí otros videos y nos vemos en el siguiente.